Hola amigos. Hoy voy a empezar por una noticia solo para escépticos y seguidores veteranos del espejo que conocen lo que aquí se ha dicho. La noticia es la siguiente: el Ministerio de Educación de Rusia permitió la convocatoria de estudiantes de universidades privadas para ser movilizados con el decreto de inmovilización parcial. Los estudiantes que estudian en universidades privadas rusas pueden estar sujetos a una movilización. El Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia está consultando sobre este tema, informó la línea directa del ministerio. Hasta ahora, el decreto presidencial dice que solo tienen un aplazamiento de la conscripción los estudiantes de organizaciones educativas estatales, informa la agencia TASS. El sábado, el presidente Vladimir Putin firmó un decreto según el cual los estudiantes de universidades y colegios de formas de educación a tiempo completo y a tiempo parcial tienen un aplazamiento del servicio militar obligatorio para la movilización parcial, si reciben una educación del nivel apropiado por primera vez. Anteriormente, un representante del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, el contraalmirante Vladimir Tsimlyansky, dijo que los rusos que están registrados en el ejército en su lugar de residencia y que estudian en universidades rusas, en departamentos de tiempo completo o nocturnos, no están involucrados en el servicio como parte de la movilización parcial. Sobre el curso político de los acontecimientos, las noticias que se van conociendo solo tienen una dirección. La guerra entre la OTAN y Rusia y China ya ha traspasado de largo el eufemismo de híbrida. Ahora mismo el Cuarto Reich ha desatado toda su potencia aniquiladora de gobiernos, y antes de que se dé la gran batalla, ha soltado toda la potencia de quintacolumnistas desparramados por todos los continentes, incluidos los países de las naciones de la OTAN. Y ahora mismo están desatados, llegando incluso a la brutalidad de que Ursula von der Leyen ya ha insinuado que si en Italia hoy no gana un gobierno dócil, tienen mecanismos para corregir tal anomalía. Ni que decir tiene, que el frente principal lo han fijado en Rusia, Asia y Oriente Medio, y las noticias falsas las consideran un arma de guerra más. Cuando uno escucha estas cosas, solo puede pensar que la OTAN está convencida de que destruirá Rusia, incluso sin llegar a la guerra nuclear, es que además alardean de ello. Mirar lo que dice el ex jefe de inteligencia de Estados Unidos sobre los métodos de guerra psicológica contra Rusia. El ex jefe de inteligencia de Estados Unidos David Said está seguro de que Estados Unidos nunca abandonará sus intentos de interferir en los asuntos internos de Rusia. En el artículo en la web de Politico, llama a continuar sacudiendo la situación en Rusia y socavar la confianza pública de las siguientes maneras. 1. Socavar el sentido de orgullo de la gente por su país introduciendo la idea de que la operación de Ucrania ha convertido a Rusia en un paria internacional. 2. Incitar al odio étnico e inspirar a las minorías nacionales que están siendo oprimidas. Y 3. Introducir la tesis sobre la movilización de representantes de pequeños pueblos, y sobre las numerosas víctimas entre ellos. Ya veis, en esta hipótesis está la OTAN, que mientras esta organización fascista no se disuelva, el mundo nunca conocerá la paz. El mundo está en ebullición por todos los rincones. Las naciones se están posicionando, por ejemplo después de la pérdida de Malí, por parte de los colonialistas de la OTAN. El hijo del presidente ugandés Kainerugaba, que ocupa el cargo de comandante de las fuerzas terrestres de Uganda, explicó a Occidente lo que supondría un ataque a Rusia. Muhoozi Kainerugaba se volvió contra Occidente en el contexto de la situación en torno a Ucrania, y enfatizó que un ataque a Rusia es un ataque a África. La publicación correspondiente apareció en su página en la red social. Pakistán se posiciona del lado de Ucrania y envió a Ucrania 75.000 municiones de artillería. Las autoridades pakistaníes decidieron apoyar a Ucrania enviándole 10 cargamentos de municiones, por un total de 75.000 unidades. La entrega incluye municiones de 122 milímetros y municiones de calibre 155 milímetros, lo que permitió a Ucrania recibir un apoyo muy importante. Anteriormente, tales municiones ya aparecieron en las imágenes de vídeo del ejército ucraniano,
Y lo que es bastante notable, estas últimas se produjeron especialmente para las necesidades de Ucrania en junio y julio de este año. La República Democrática Popular de Corea del Norte se posiciona con Rusia, y ha dicho en un comunicado: estamos convencidos de que las acciones decisivas de Rusia contra los Estados Unidos y otros países occidentales son solo medidas tomadas para proteger la seguridad del país y su población, de la amenaza de una mayor expansión de la OTAN hacia el este, con la presión política y económica sin precedentes de los Estados Unidos y países occidentales. Partiendo de esta posición, nuestro país reconoció oficialmente la independencia de las repúblicas populares del Donbass. Esto supondrá que enviará al Donbass 100.000 hombres según circulaba por la red, que no ha sido confirmado por nadie. Lo que sí se ha confirmado es que hay muchos ciudadanos de la República Democrática Popular de Corea del Norte, reconstruyendo Mariupol. En el frente asiático, las autoridades de la República Popular China han cerrado una de las áreas del Mar Amarillo para la navegación, dijo la Administración de Seguridad Marítima de la República Popular China. El movimiento de embarcaciones en parte del área de agua de la bahía de Bohai estará prohibido desde las 16 horas local del 25 de septiembre hasta las 16 del 2 de octubre. El área está ubicada en la parte noroeste del Mar Amarillo frente a la costa de China. Las coordenadas exactas del área cerrada a la navegación se indican en el sitio web de la Administración de Seguridad Marítima de China. Las razones para restringir el acceso a parte del Mar Amarillo se denominaron cumplimiento de tareas militares. Las relaciones entre China y Estados Unidos se encuentran ahora en un estado crítico, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Tras conversaciones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el diplomático dijo que la política de Washington sobre Taiwán socava la soberanía e integridad de China. En Serbia se anunció el inicio del reclutamiento de voluntarios para ayudar a Rusia. Personas de la iniciativa del Partido Parlamentario Serbio Zavetniki anunciaron el inicio de un reclutamiento de voluntarios para ser enviados a Ucrania para conducir las hostilidades del lado de las fuerzas rusas y aliadas del Donbass. La líder del partido, Milika Zurcevic, anunció que a partir del 24 de septiembre, todas las secciones locales de Zavetniki comenzarán a recopilar listas de aquellos que de forma voluntaria decidieron luchar con las armas en la mano por la causa de liberar Donbass de ucronazis. En la víspera, 116 ciudadanos muy conocidos de Serbia firmaron una carta en apoyo de Rusia en la difícil situación actual. Entre los participantes de la carta se encuentran el director de cine Mir Kusturica, los generales Vladimir Lazarevich, Ivo Fidelik, los académicos Matej Vetkovic y Vasily Kerestic, y otras autoridades, incluidos los líderes de la facción Zavetniki. El documento destacó la importancia de apoyar la hermandad serbio-rusa, basada en la unidad espiritual de los pueblos. Mientras tanto, el occidente colectivo continúa reponiendo las fuerzas armadas de Ucrania con mercenarios y armas. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que al suministrar armas al régimen de Kiev, los países occidentales se convierten en participantes directos en el conflicto militar en Ucrania. Todo este panorama nos muestra un mosaico, que al decir de muchos expertos en todo el mundo, ha sobrepasado por mucho la peligrosidad que supuso la crisis de los misiles de Cuba, acercándonos muy rápidamente al punto de no retorno. En este contexto, Bielorrusia introduce una prohibición a la exportación de una serie de productos manufacturados durante 6 meses, a partir del 23 de septiembre, entre los que destacan los productos de grano como el trigo o el centeno. Bielorrusia introduce una prohibición temporal a la exportación de una serie de bienes industriales fuera del país, en la lista de más de 250 códigos de nomenclatura de productos cuya exportación está prohibida. La resolución correspondiente, firmada por el viceprimer ministro del país, Nikolai Snubkov, fue publicada este jueves en el portal oficial nacional de Internet. Por parte de Estados Unidos, hoy mismo ha comunicado en boca del asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, en respuesta a los referéndums celebrados en los territorios de Ucrania controlados por Rusia. Ante esto,
Estados Unidos ha adoptado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, ha dicho Jacques Sullivan. Al respecto, el editor de Radio Free Europe, Richard Hofuak, dijo que el octavo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, probablemente no incluiría un tope al precio del petróleo ruso. El periodista explicó que es probable que el nuevo paquete de sanciones incluya restricciones sobre productos químicos, maquinaria y productos siderúrgicos. También pueden afectar a los organizadores de referéndums. Pues ante esto, el presentador de televisión rusa Andrei Norkin suelta una opinión que, aunque no es información oficial, sí la trata como una filtración sobre lo que puede venir después de que las repúblicas separatistas del Donbass se unan a Rusia. Norkin dice que si las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan a la Federación Rusa, todas las centrales eléctricas de Ucrania serán destruidas. Si Kiev decide atacar después de los referéndums, la respuesta de Rusia podría ser extremadamente dura, así lo anunció el presentador de televisión Andrei Norkin. Y anunció los pasos que Moscú puede tomar, en caso de ataques de los nacionalistas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los territorios liberados. Dijo que hay una filtración de información de que después de que estos territorios se conviertan en parte de Rusia, en caso de bombardeo del territorio, o incluso un intento de invadirlo, lo primero que hará el ejército ruso será la destrucción completa de todas las centrales eléctricas en el territorio de Ucrania, y la destrucción del sistema de transporte de gas de Ucrania. Según él, todo esto significará el cese de los suministros de gas a la Unión Europea. Esto se puede hacer sin una movilización parcial. Andrei Norkin también señaló específicamente que esta no es información oficial, pero por ahora solo lo considera una fuga de información. Y ante esto, Estados Unidos se da por enterado y se prepara para evitarlo, porque según Zelensky, Kiev ya ha recibido de Estados Unidos los sistemas de defensa aérea NASAMS. También señaló que todos los meses, Washington asigna $1.500 millones a las autoridades de Kiev para apoyar el presupuesto, así lo dijo en una entrevista con CBS. Recibimos NASAMS, pero, créanme, esto ni siquiera es suficiente, dijo Zelensky. El Pentágono a finales del verano enfatizó que tiene la intención de proporcionar a Kiev hasta $775 millones en asistencia militar, así como proporcionar proyectiles para los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS. Zelensky también se quejó de que estaba sorprendido por la falta de suministros de defensa aérea de Israel. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.